El Ministerio Tiempo de Dios quiere darte un mensaje alentador. Prepárate para recibir un cambio en tu vida a través de la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo y va a ser un placer poder compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios. Quiero traerte esta palabra, esta enseñanza que Jesús nos dejó en un momento determinado, cuando Jesús estaba caminando por Samaria. ¿Sabes? Jesús llegó y había dicho a sus discípulos: quédense aquí porque es necesario que vaya a Samaria. Si nosotros nos ponemos a mirar la historia de Samaria y lo que había, esa historia que había entre judíos y samaritanos, podemos ver que había una gran barrera de división entre ellos. No se podían hablar, no se podían ayudar, no se prestaban ninguna clase de atención, porque uno creía que el otro era y el otro creía que eran, y parecería que ellos no fueran seres humanos. Y algunas veces nos ocurre a nosotros, porque esa historia se sabe repetir en muchas personas, en muchas vidas, en muchas familias, con muchos hijos o muchas veces con los hijos, en la vida de negocios o en la vida de matrimonio. Sabe suceder que hay allí una barrera que divide, que no te hace pensar quién está delante de ti, ni qué derecho tiene, ni absolutamente nada. Es como si de pronto se te borrara todo lo que hay en tu razonamiento, en tu entendimiento, y no alcanza a comprender qué persona está allí delante de ti. Puede ser tu esposa, y sin embargo hay un espíritu de división que no te permite divisar claramente quién es esa persona a la que un día le dijiste que le sería una persona muy valiente al lado de ella. Y eso también puede pasar en la vida de una esposa, de una mujer. También puede pasar en la vida de un hijo, porque hoy podemos ver nosotros las grandes divisiones que hay entre un papá y un hijo. Y usted sabe que eso estaba ocurriendo porque había una historia entre ellos que no se consideraban entre sí. Habían perdido esos valores, esos principios que Dios había establecido. Y eso es lo peligroso, cuando la historia se comienza a repetir y hoy nos encontramos muchas veces envueltos en esos mismos problemas que había entre judíos y samaritanos. Y quiero traerte esta enseñanza, porque Jesús en una oportunidad fue hasta Samaria y estaba cansado. Jesús tenía sed, y esto nos enseña de que las cosas que Dios hizo son elementales, son buenas, son preciosas, que es el agua, que es un líquido elemental para nuestra vida física, que es muy bueno, y Jesús lo pudo comprobar. Tenemos la enseñanza de Jesús que fue hasta el pozo, allí, del que era dueño, o puedo decir, esta persona que era el fundador de ese pozo, Jacob. Sí, entonces en ese momento también aparece una persona, una mujer samaritana. Jesús, un judío. Imagínense lo que esta mujer comenzó a pensar. La palabra de Dios lo dice y lo declara, nos enseña. Dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. De modo que estaba
desconsiderado por completo. Ellos mismos habían caído en la trampa de su enemigo de haberse creído que ninguno de los dos deberían ser o serse una bendición entre ellos. Eso sabe pasar en la vida de la familia, eso sabe pasar en la vida de las personas, eso sucede entre naciones, eso ocurre, precisamente pasa eso por un problema que hay en el corazón de cada persona. Esa lucha interna que hay, que solamente se puede centrar en ellos mismos sin poder considerar a la persona que está enfrente. Y esa persona que está enfrente también está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa persona que tienes, porque en este momento que puedas estar escuchando este mensaje, te puede estar ocurriendo algo similar en tu hogar, allí en tu casa, que solamente abres la puerta, ingresas al interior de tu casa sin ni siquiera muchas veces considerar si alguien está ahí, quién está allí. A lo mejor están tus hijos que son pequeños, pero estás en un mundo totalmente diferente a sus necesidades, que ni siquiera muchas veces lo pueda considerar o lo pueda tratar o lo pueda ver como personas que están necesitando de una de tus palabras o un abrazo o algo que tú le puedes dar. Como papá, como madre, como hermano, como tío, como hijo, como abuelo. Saben aparecer esos fenómenos que están muy de moda en la vida de la sociedad. Y también estaba allí. Así que esto viene de tiempo antiguo. Ahí lo estamos viendo. A ese espíritu que provoca división, que diezma todo tu entendimiento para que ni siquiera pueda considerar a la persona que está enfrente. Entonces, tú como persona saca de tu corazón, de lo más profundo, esas expresiones que pueden ser una expresión áspera, una expresión fuera de lugar, una expresión con un tono desagradable, una expresión que está muy lejos de lo que debería tener si tú estarías considerando a esa persona como una persona de bendición para ti. Y allí estaba Jesús con la samaritana. ¿Sabe? Estaba Jesús, que representa la vida, la fortaleza, el cambio, la transformación. Y por otro lado, la samaritana. Y fíjese que todo el mundo tenían a esta persona como una persona más, sin considerarla. Pero sin embargo, Jesús vio que esta mujer tenía tremenda necesidad y va en busca de esa persona que tiene ese problema en particular, una falta de consideración de lo que están alrededor de ella. De esta forma, de esta manera, Jesús está allí, muy cerca tuyo. Puedo decirte que cuando un día tú aceptaste a Jesús como Señor de tu vida, Él está por su Espíritu Santo en lo más profundo de tu corazón. ¿Y sabes qué? Si todavía no aceptaste al Señor, a Jesús como Señor de tu vida, hoy es el momento. ¿Por qué? Porque Él quiere romper y destruir esas fortalezas, esas divisiones, esos conflictos innecesarios que por ahí surgen simplemente del corazón de una persona por falta de la consideración que debería tener por esa persona que está enfrente. Sin embargo, aprendemos de parte de Jesús que Él fue a buscar a esa persona. A pesar de que esa persona tuvo un término despectivo a un comienzo con Jesús, porque le dijo, cuidado, que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Pudo demarcar claramente su posición como samaritana. Dijo, no, hasta ahí llegamos. Pero sin embargo, Jesús simplemente la escuchó y comenzó a revelar su vida,
comenzó a revelar su corazón. Y cuando Jesús comienza a revelar su vida y su corazón, esta mujer se encontró con palabras que no se había encontrado antes. Se encontró con una persona con la que nunca había o se había encontrado antes. Se encontró con las mismas personas de Jesucristo y comenzó a tener una vida diferente, un cambio diferente ahí mismo, en el lugar donde estaba Jesús. Y esto es lo que Jesús te ofrece en este día.